Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Hoy os traigo una batería que hice hace ya unos cuantos meses y el chico, bueno, ha estado disfrutando de esta batería perfectamente con celdas Samsung 35E originales compradas en Enecon, cuando en aquellos tiempos todavía se podía comprar. Y bueno, esta batería ha sido colocada en el triángulo de una bicicleta, una mountain bike. Y claro, ¿qué pasa cuando se cogen las baterías y con el tiempo no se les hace una buena base en lo que es el triángulo? ¿Qué es lo que pasa? Pues que podemos tener problemas. En esta ocasión el problema ha sido este, fijaros aquí. Por los baches, o sí, yo creo que más que nada esto viene ocasionado por los baches o golpes que se ha ido haciendo, ha ido apoyándose en lo que es en el aislante, en la cinta de cebada, en la cinta Kapton, y ha ido perforando poco a poco, ¿vale? Todos los aislantes hasta que ha llegado hasta la celda, haciendo contacto, masa, con la propia batería, y de tal manera que la batería ha seguido funcionando, pero se ha ido descargando poco a poco el voltaje de esa serie y consecuencia de que el voltaje ha ido cayendo poco a poco. No cargaba a tope y cada vez teníamos menos autonomía. Por lo tanto, vamos a ver hasta dónde ha llegado la avería de esta batería. Voy a retirar todo el aislante que podéis ver. Esto es una cinta que han puesto para proteger, pero hay que retirar todos los aislantes para llegar a ver todas las soldaduras y qué es lo que ha pasado, si realmente ha afectado solamente a una celda o a toda la serie. Venga, voy a desmontar todo el aislante y os muestro ya qué es lo que sucede aquí dentro. Bueno, mirad, pues ya he quitado el termo retráctil, la cinta que traía por ahí, esa negra también, la cinta de cebada, cinta Kapton también, y ahora mismo ya podemos ver la celda que está dañada. Y si le metemos el voltímetro, ahora mismo a esta serie nos va a dar un voltaje de 3,69. Vale, eso es las celdas que están bien. Y si miramos la celda que está perforada, vamos a ver la celda que está perforada. Mirad, nos da 3,69. Esto es increíble. Esto es increíble. 3,69 y la celda está perforada. Así que mucho cuidado con ella, ¿vale? A ver, lo hago así porque ya he quitado el polo negativo, los he separado para tomar el voltaje, ¿vale? De todas maneras, esta celda hay que retirarla y poner una celda nueva y que sea original de Samsung, lógicamente. Luego, no obstante, hay que volver a cargarlas todas, a hacer bien un equilibrado de todas las series. Habrá que verificar todo, por lo tanto tengo que quitar todo el termo retráctil, acceder al BMS para ver que esté correcto y demás, ¿no? Aunque si nos fijamos en la toma de descarga, vamos a ver la toma de descarga, qué valores nos dan. 47,66 nos está dando que está bien el BMS. Por lo tanto, tal vez únicamente con cambiar esta celda arreglemos esta avería. Venga, vamos a seguir indagando y lo siguiente que voy a hacer es pues simplemente retirar esta celda de aquí. Voy a quitar el positivo, que casualidad que nos ha pillado el positivo de descarga justamente aquí, entonces tengo que desoldarle un poquito con el soldador de estaño. Os acerco un poquito más la imagen para que lo veáis. ¿Veis, no? Tengo que desoldarle y luego sacar la celda y retirarla con mucho cuidado, porque encima sigue teniendo carga. Bastante peligroso. Tengo por aquí una manta ignífuga y un extintor a mano. Así que ahora mismo, ya os digo, voy a retirar esto, ¿vale? Y vamos a quitar esta celda de aquí. Voy a separar esto de aquí con un estaño. Con el estaño le voy a calentar. Voy a levantar esta puntita
y lo retiro. Venga, os muestro cómo me queda ya. Bueno, mirad, ya tengo aquí la celda averiada, sacada, y con mucho cuidado y mucho cariño va a ir a reciclar y la voy a meter en un sitio que no corra peligro, ¿vale? Porque esto podría echar a arder en cualquier momento. La química se puede mezclar interiormente y solamente con una chispa que se genere, pues podría echar a arder. Por lo tanto, con mucho cuidadito, ¿vale? A reciclar. Y mirar cómo ha quedado ahí la batería, ya la podéis ver. Al quitarle esa celda, se nos ha rasgado un poquito de las celdas adyacentes, ¿no? Las que estaban pegadas por tema de la silicona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues darle un poquito de cinta Kapton aquí a la celda nueva que ponga, para que no haga contacto el negativo con negativo. Aunque realmente son de la misma serie, no pasaría nada, ¿vale? Pero bueno, por seguridad le pongo un poquito de cinta de cebada, de esta verde, y le vuelvo a pegar. Y en cuanto tenga una Samsung 35E original, que me va a costar 1,5 huevos encontrar, le sueldo y le arreglo. Ya veis aquí el positivo cómo ha quedado. Le pondré las soldaduras y os muestro cómo queda esta batería arreglada. Esperemos, claro, que solamente sea eso. Haré pruebas y si no, pues las comento y las dejo por aquí en el vídeo. Bueno, mirad, al final he abierto también donde instalé el BMS, ¿vale? El BMS DALI, un 13S. He desconectado el pin de control de todas las series y he ido testeando serie por serie, ¿vale? Y hay una que me da que está un poquito desequilibrada con el tester. Pues se va mirando de uno en uno, ¿no? Y que dé todos el mismo voltaje. Si hay alguno que no da el mismo voltaje, estará desequilibrado. Bien, pues ¿os acordáis de aquel balanceador que expliqué hace ya unas semanas en el canal? Que tengo un vídeo especial sobre este balanceador, automático, por cierto, el cual trae estos dos cables para la instalación en cualquier tipo de batería, ¿no? Desde 2S hasta 20S. Vale, pues yo lo que he hecho en este balanceador es, por el otro lado, ponerle un conector adaptado con un poquito de silicona caliente y también le he hecho unos cortecitos. Bueno, esto es un conector, son 3 conectores en realidad, ¿no? Y le he adaptado para poner baterías por este lado que estén desbalanceadas y que se ponga a trabajar automáticamente. De tal manera que yo en este caso cojo esta batería, le quito el pin, su pin correspondiente, y directamente, ¿vale? Que no lo he probado todavía, o sea, va a ser la primera vez que lo pruebo en directo con todos vosotros. En directo, grabado, ¿no? Pero bueno, entonces le cogemos el pin y sería conectar el pin aquí y automáticamente el balanceador se pondría a balancear las series automáticamente. Entonces vamos a introducirlo aquí. Yo ya he visto en mi mano que se han encendido unos LED por ahí atrás. Le vamos a dar la vuelta y ahí nos marca efectivamente que una serie está desbalanceada y que ahora mismo está haciendo una transmisión de energía entre las series automáticamente. Vamos a dejarle durante, pues bueno, no sé, unos cuantos minutos, 10, 20, 30 minutos, lo que necesite, y a ver qué es lo que pasa con ese LED, que nos está marcando que esa serie está desbalanceada. Seguimos ya. Bueno, aquí se puede ver la foto como levanto la tira de níquel, bastante difícil. La levanto, quito lo que es el polo positivo, lo limpio, coloco la celda ya nueva, con la cinta de cebada por debajo. Ya me costó bastante encontrarla, pero bueno. Bien, pues una vez de que ha terminado de equilibrar el balanceador este automático que tengo preparado aquí, que esto lo hice yo, le puse estas puntas aquí para meter cualquier tipo de conector de BMS, desde un 3S, desde el negativo, hasta un 20S, ¿vale? Por este lado puedo meter, ya os digo, cualquier conector de cualquier batería para autobalancearlo, simplemente metiéndolo.
Ya está. Bueno, ya le he quitado, más o menos están ya todas las series balanceadas y ya por fin he conseguido la celda Samsung 35E que tanto cuestan de conseguir hoy en día. Realmente una especie en extinción, como quien dice. Y súper caras cuando se consiguen, la verdad. Venga, os voy a enseñar porque ya la he instalado. Mirad, ya la tengo aquí puestecita y soldada. Ya veis aquí que le he hecho unas soldaduras. Para aquí otra tira de níquel. Le he echado un poquito de... Bueno, primero le he puesto un poquito de cinta de fibra con fibra de rejilla para sujetar y le he dado un poquito de silicona de esta negra que es muy flexible y agarra muy bien y se puede retirar muy fácilmente en un futuro. Y por el lado del positivo, mirad cómo también le hago las puntadas, ¿vale? Ya le he dado aquí, aquí y aquí. En vez de darle la puntada, ya habéis visto las fotografías, que lo que he hecho ha sido dejarle hasta aquí y por encima, en vez de soldar, por no quitar el cable que ya está soldado a la celda del medio, lo que he hecho ha sido darle un poquito más de estaño de tal manera que siga teniendo la misma conductividad todo el positivo a través del cable para llevarlo hacia el terminal que es un XT60. Por lo tanto, solo nos quedaría darle un poquito de cinta de Kapton, cinta de cebada y una cinta termorretráctil por encima, pues de color negro o de color azul. Y luego lo más importante para que no nos vuelva a pasar estas perforaciones de celdas, le voy a poner por este lado, por aquí, por donde está apoyado, ¿no? Realmente le voy a poner una fibra de vidrio de este espesor, es un espesor finito, pero son fibras de vidrio, mirad, que son muy fuertes y son muy resistentes a los golpes. Pero claro, si tenemos aquí un tornillo que está constantemente apretando, me refiero por los baches, ¿no? Nosotros tenemos la batería, la tenemos apoyada, entonces si tenemos aquí un tornillo y está todo el rato apretando, y me refiero a apretar por los baches, porque los baches lo que hacen es así, y al final, ¿qué pasa? Se perfora una celda y la batería pues se va al traste, aunque sea nueva, da igual. Entonces lo que os he dicho, yo lo que voy a hacer es ponerla aquí, esto, le voy a dar cinta de cebada por encima para que lo veáis y ya le sello con un termorretráctil, con una funda termorretráctil como estaba antes. Venga, seguimos ya y os enseño el resultado final. Bueno, sorpresa, he tenido una sorpresa no muy agradable con este BMS, y es que después de hacer el balanceo automático, como habéis podido ver, le he ido a cargar y le he puesto en el conector XT30 un adaptador para un cargador de 2 amperios normal y corriente, ¿no? Veis aquí que me marca en la toma de descarga, fijaros, 49,98 voltios, bueno, 50 voltios, ¿vale? Y yo le adapto esto al conector de carga y con un cargador, ya podéis ver aquí, de 54,6, 2 voltios, 2 amperios, en cuanto le pongo, vale, le pongo aquí, veis la luz verde, ¿no? La luz verde, cuando tú pones a cargar cualquier batería, se tiene que poner de color roja. Y entonces, pero fijaros curiosamente también a la vez de la luz verde en el voltímetro, ¿eh? Mirad. ¿Veis lo que pasa, no? El voltaje sube al voltaje que está dando el cargador de corriente máxima de carga, pero el cargador no entra en modo de carga. ¿Qué quiere decir? Que el módulo de carga del BMS ha reventado y no detecta, por lo tanto no nos carga la batería. Sí, nos pone en el voltímetro que está al máximo, pero es mentira, porque cuando yo quito el cargador, el voltaje cae al voltaje que estaba antes. Por lo tanto, este BMS hay que cambiarlo por otro nuevo. Es muy simple, ¿no? Es muy simple. Nos valen los mismos cables de aquí arriba, pero tenemos que desoldar el cable azul que va a la batería. Y los de conexiones de descarga, carga y esta adicional que tiene. Sin más, cambiar uno por otro, ya lo veis. Un ratito cuesta, ¿vale? Pero sin más, se hace, se cambia y se comprueba.
Bueno, mirad, antes de quitar el BMS que está instalado, he puesto el BMS por encima, ya lo veis, ¿no? Le he conectado los cables de control por aquí, podéis ver, le he conectado el negativo a la batería del negativo sin quitar el viejo, ¿vale? Lo único que he hecho de quitar el viejo ha sido por los cables de control, para que no haya ningún conflicto, ¿vale? Y aquí abajo, como podéis ver, le he quitado lo que es los cables de la toma de carga, ¿vale? Y le he puesto la toma de carga, digamos, al BMS nuevo. Aquí podéis ver ahora mismo el cargador, ¿vale? Y le vamos a enchufar tal cual estaba la batería antes, ¿eh? Veréis, vamos a poner por aquí a la toma de descarga, le ponemos el voltímetro para que también lo podáis apreciar. Mirad. Voltímetro marca, para ser exactos. Ah, vale, no, ahí no me va a marcar porque el negativo es este de aquí. Tenemos el positivo de la batería y tenemos que coger el negativo del BMS nuevo, no del BMS viejo, lógicamente, ¿no? Entonces, le ponemos ahí 50,43. Ya lo veis, ¿no? Bueno, 50,43. Ahora le vuelvo a poner. Le vamos a conectar el cargador y ya veréis cómo, ya simplemente cambiando el BMS por encima, veréis cómo entra y cambia la luz a color rojo. No se aprecia muy bien, pero se cambia a color rojo. Y en el voltaje veremos, vamos a ver, 50-55. ¿Veis, no? Ya no son los 54 con 60 o con 40 que nos marcaba antes. Ahora sí que está cogiendo carga. ¿Veis cómo va subiendo el voltaje del voltímetro, no? 50,56, 50,57. Poco a poco va cogiendo el voltaje acorde la carga. No, cuando conectamos un cargador no se tiene que poner directamente el voltaje máximo. Eso significa que el módulo de carga del BMS ha reventado. ¿Entendéis, no? Bueno, pues una cosa más que hemos aprendido hoy. Venga, voy a desinstalar el viejo, instalo el nuevo, que me va a llevar un ratito, y os enseño el resultado, pues, de cómo queda finalmente la batería esta. Bueno, pues aquí tenemos ya la batería puesta con la funda termorretráctil y os la quería enseñar, pues bueno, para que veáis cómo me ha quedado. Aquí tenemos por dentro la cinta de fibra de vidrio para apoyar y que tenga mayor resistencia, aunque no evitará que se vuelva a perforar de un tornillo o de un taladro, de cosas de esas, ¿vale? Por este lado, ¿vale? Ya he puesto la pegatinita de todo baterías. 48 voltios, 20 amperios, una 6P. Tenemos las tomas de carga, de descarga y una pequeña toma por aquí que la he puesto un poquito de cinta termorretráctil para que no haga ningún contacto no querido, ¿vale? Y por aquí le he echado, pues bueno, ya podéis ver que le he echado la silicona esta especial que le suelo echar a todas las baterías para sellar. Una silicona negra que queda muy bien. Mirad por este otro lado cómo queda. Todavía está fresca, pero en cuanto se seca, queda espectacularmente. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo de cómo he arreglado esta batería, cambiado el BMS y demás, me dejáis un like, os suscribís a mi canal, por aquí abajo, ¿vale? Cualquier duda, consulta o sugerencia, ya sabéis dónde me la tenéis que dejar, por los comentarios o en Telegram. Y si necesitáis algún tipo de material, tenéis a vuestra disposición la página web de todobaterías.es. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos. Adiós.